Hoy acompañaremos a Mitzi. Ella es una mujer común. Es bastante delgada, un poco más alta que varios otros chicos. Tiene el cabello teñido de un rojo oscuro. Usa ropa negra la mayor parte del tiempo, lo que resalta su tez blanca y sus ojos castaños, que reposan dentro de un rostro redondo. Tiene la apariencia de una mujer agradable, incluso un tanto atractiva, pero esta joven madre, de tan solo 30 años, cuenta con una visión del mundo bastante particular, pues ha luchado con los gérmenes durante toda su vida. Ahora mismo se encuentra terminando de ataviar toda su casa, con el fin de recibir el año nuevo en el entorno más limpio e inmaculado posible, pues además de obsesión crónica con la limpieza, Mitzi está consciente que un ambiente pulcro atrae la buena fortuna para quienes habitan dicho lugar. Sí, eso es lo que su familia necesitaba en esos momentos. Eso es lo que siempre le había dicho su madre. Un hogar limpio es un hogar feliz. Mitzi limpia constantemente todo lo que está a su alrededor. Tiende a atacar efusivamente todo tipo de manchas con las que se topa, ya sea que estén en el piso, en las paredes, en las ventanas o incluso sobre la tela de su ropa, pues la chica no puede simplemente resistirse a ver cómo una sustancia contamina una superficie que ya esté limpia, pues todo tiene que estar limpio. Un hogar limpio es un hogar feliz. La mayor parte del dinero que consigue trabajando medio tiempo en el salón de belleza lo gasta en cloro, blanqueador, detergente, jabón, espumas y desinfectantes, pues todo eso es necesario para que la suciedad no tenga cabida dentro del entorno en el que desea criar a sus hijos. Las bacterias y los virus podrían volver a atacarlos en cualquier momento, como cuando eran unos bebés. Un hogar limpio es un hogar feliz. Era como estar escuchando a su madre otra vez. Había sido una buena mujer, una que siempre procuró que estuviera limpia. Sí, las madres siempre buscan hacer lo mejor para sus hijos. Las madres siempre tienen que protegerlos. Y las madres siempre saben qué es lo mejor en cada situación. Siempre son cálidas, amables y desprendan esa aura tan protectora. O casi todas lo hacen. La madre de Leo, su marido, nunca se había destacado por ser especialmente amable en cuanto a Mitzi se refería. Siempre lanzaba comentarios pasivo-agresivos hacia ella, desde que Leo, entonces su novio, le había llevado a la fiesta de Navidad de su familia, y su querida suegra no hizo más que preguntar la razón de su presencia, asegurándole en voz baja a su hijo que no podría quedarse con una chica que no supiera lo importante que es pasar las fiestas con su familia. Desde el inicio, Mitzi se sintió como una extranjera en ese entorno, y los comentarios de su suegra, asegurando que tal vez estuviera presente esa Navidad, pero seguramente no en la próxima, no hicieron más que alimentar la discordia entre las dos, hundiendo cada vez más y más la posibilidad de entablar una buena relación entre ambas mujeres, hasta volverse un escenario tan remoto que incluso una situación como los muertos levantándose de sus tumbas resultará más factible. Mitzi suspiró, exhausta, pero no satisfecha con su labor de limpieza. La espalda le ardía, los músculos de los hombros ya estaban tensos y doloridos para cuando había decidido comenzar a tallar el suelo, y para cuando ya estaba atacando la grasa de la estufa y las hornillas, su cuerpo ya le pedía misericordia. Pero Mitzi se negaba a ceder su ferviente lucha contra la suciedad. La suciedad eran virus y enfermedades, y los virus y enfermedades significaban muerte. Tenía las manos cubiertas en unos pesados guantes de látex rojo, con los cuales se aferraba furiosamente a una esponja con fibra, como si se tratara de una verdadera espada con la que combatía la inmundicia que había dejado tras de sí el esfuerzo titánico de preparar aquel festín navideño que ahora guardaba sobre la mesa de roble, rodeando el centro de mesa, elaborado con piñas secas y distintas flores, de la cual emanaba un aroma dulce. Era el aroma del invierno. Todo estaba listo. Ya solo faltaba esperar por Leo, sus hijos y su repelente abuela. Un hogar limpio es un hogar feliz, se repitió mientras continuaba. La mujer apretó los dientes en señal de esfuerzo cuando se encontró con una isla de grasa en el mar plateado que era la superficie de la estufa, y decidiéndose a evitar que la suciedad ganara, descargó toda su fuerza sobre aquella asquerosidad de tonos negros y marrones. Un hogar limpio es un hogar feliz. Sintió como su piel
Se enrojecía mientras su fuerza aumentaba. Sus músculos parecían estar a punto de desgarrarse y los huesos de sus muñecas a un instante de quebrarse por el esfuerzo. Pero Mitzi se rehusaba a desistir en su batalla mortal contra la grasa, volviendo a hundir la esponja en el líquido limpiador cada pocos segundos para aumentar la potencia del producto y después suprimirla entre los desgastados dedos rojos de los guantes, cuya goma ya estaba tan desgastada que Mitzi podía sentir cómo se filtraba el agua a través del material y comenzaba a recorrer la piel de sus manos. Un hogar limpio es un hogar feliz. Sus dedos ya estaban húmedos y una sensación de picazón le invadió cuando el concentrado de cloro y aromatizante de limón entró en contacto con su piel. Sin embargo, Mitzi decidió seguir adelante con su tarea, pues aquella plancha contaminada por la grasa era lo último que le quedaba por limpiar para poder declarar la victoria como suya y retirarse a tomar una ducha. Estaba asquerosa. Había estado limpiando tanto tiempo que había olvidado por completo su aseo personal. Aquellas manos, de dedos alargados y llenos de ardor, siguieron su lucha, ganando terreno con cada movimiento realizado con la fibra que expulsaba espuma con la presión que se le ejercía, así como desprendía una esencia corrosiva que se alzaba desde el lugar de la batalla con dedos afilados y blanquecinos, desgarrando el aire endulzado por las fragancias de la comida recién preparada. Una vez ambos aromas se mezclaron en el ambiente, una segunda batalla comenzó en la casa, aunque en esta ocasión el frente occidental partía en unidades aéreas que alzaron vuelo desde la pista metálica que era la estufa y comenzaron a atacar las bases de operaciones sobre la mesa del comedor, en las que se reagrupaban los platillos para la cena. Todos esos pobres ingredientes, recién convertidos en un verdadero festín, quedarían masacrados cuando el aroma tan concentrado del limpiador, junto con el del aromatizante, se impregnara sobre ellos. Y sin dudas, el sabor combinado de la comida con los productos de limpieza, tal como lo sería aquella reducida mancha de grasa en la estufa si no se daba prisa, sería objeto de los mordaces comentarios de su suegra, que ya de por sí dudaba de sus capacidades domésticas desde antes que se casara con Leo. Tenía que darse prisa. Un hogar limpio es un hogar feliz, le habían dicho, pero la verdad, una vez que la madre de Leo llegara, Mitzi no creía que su hogar volviera a ser feliz, por lo menos durante la estancia de aquella mujer. Y si en verdad no importaba qué tan limpio estuviera todo, ¿para qué molestarse? Mitzi pudo haberse detenido, pues los exhaustos músculos de su cuerpo se lo rogaban, pero aquella estúpida mancha seguía cediendo terreno con cada uno de sus esfuerzos. Aunque fuera muy poco, no se detendría, no renunciaría. La mujer apretó los dientes con tanta fuerza que pareció escucharlos rechinar. Aunque bien pudo haberse tratado del electrodoméstico frente a ella, que parecía quejarse por la fuerza excesiva que aplicaba sobre él, pero ya faltaba poco. Un hogar limpio es un hogar feliz. Lo que alguna vez había sido una gran mancha negra y marrón en el plateado brillante, ahora no era mayor al tamaño de un insecto, pero uno que se rehusaba a morir y dejarla tranquila. Si se deshacía de esa mancha, podría estar tranquila, y ni todo el sarcasmo y veneno de su suegra la perturbarían. Simplemente se sentaría a disfrutar de las fiestas con su familia, con su verdadera familia, la que estaba con ella todos los días y a la que protegía de todos aquellos microbios diariamente. Solo eso quería, solo eso necesitaba. Una cena tranquila y... ¡la cena! La comida podría arruinarse si no se daba prisa en que todo estuviera limpio. Un hogar limpio es un hogar feliz. Tenía las manos empapadas, a pesar de llevar los guantes, y la carne ya estaba fría y arrugada, como si aquella labor de limpieza hubiera hecho envejecer sus manos 15 años a causa del esfuerzo invertido. No obstante, los resultados de su arduo trabajo ya eran casi satisfactorios, pues aún y con las manos ya resbalosas a causa de su mezcolanza limpiadora, la parte final de aquella costra de grasa amenazaba con desprenderse en cualquier momento. Un hogar limpio es un hogar feliz. Solo faltaba
un esfuercito. Un hogar limpio es un hogar feliz y luego todo estaría bien. Los aromas de la comida irrumpieron en la cocina y le provocaron asco. De pronto, el lomo asado de cerdo en salsa de ciruelas se dio de bruces con el concentrado aroma del cloro. La pasta en salsa de cilantro se unió al choque junto con el aromatizante frutal, la ensalada de manzana y finalmente la gelatina de mosaico dio el golpe final a aquella carambola de esencias, junto con el aroma de las piñas de pino que conformaban el centro de mesa. Mitzi sintió arcadas y cuando estuvo a punto de llevarse la mano a la boca para detener sus deseos de vomitar, se dio cuenta que la mancha ya no estaba. La grasa se había ido, la limpieza había triunfado y los virus y bacterias habían sido aniquilados. Un hogar limpio es un hogar feliz. Las palabras resonaron en su mente más que nunca. Ahora otorgaba a su madre toda la razón, pues ya que todo estaba limpio, Mitzi podía sentir como un enorme peso se le quitaba de encima. Un hogar limpio es un hogar feliz. Las piernas comenzaron a temblarle mientras se encargaba de colocar las parrillas nuevamente sobre los quemadores, y de pronto todo el cansancio del día se dejó caer sobre ella como si fuera una avalancha. Sus hombros parecieron rendirse y dejaron sus brazos tan solo como dos apéndices colgantes e inútiles, mientras que, al dejar caer aquella esponja con restos de jabón en el bote de basura, Mitzi pudo escuchar claramente cómo su espina dorsal soltaba un crujido tan estridente que incluso hizo pensar que la espalda se le iba a romper. Un hogar limpio es un hogar feliz. Se seguía repitiendo para olvidar el dolor, pues si bien se había tratado de un esfuerzo titánico y las secuelas sobre su cuerpo así lo demostraban, también debía recordar que había sido gracias a eso que ahora todo estaba limpio, todo estaba bien. Mitzi estuvo a punto de dejarse caer en una de las sillas del comedor, abatida por el cansancio. No obstante, a pesar de que incluso sus párpados amenazaban con cerrarse de golpe, aquella resiliente mujer logró sobreponerse de una manera tan maravillosa como lo había hecho previamente ante sus náuseas por el aroma de la comida. La casa ya estaba limpia, pero lo que le hacía falta era su aseo personal. Necesitaba darse una ducha, cambiarse la ropa de limpieza por una más adecuada para la cena, aplicarse el tratamiento con cera de araña en el cabello y finalmente colocar sábanas limpias en la habitación en la que se quedaría la madre de Leo. Debía darse prisa, pues ya faltaban pocas cosas que hacer. Mitzi soltó un profundo suspiro y subió las escaleras tan rápido como se lo permitieron sus fatigadas piernas, temblando con cada peldaño que subían, forzándola a aferrarse a la barandilla y dándole el aspecto de una mujer por lo menos 20 años mayor a lo que era. Sus extremidades se volvieron cada vez más pesadas, como si tuvieran atadas pesadas cadenas. Su vista se tornaba cada vez más borrosa a medida que sus ojos parecían cerrarse más y más. No obstante, luego de llegar trabajosamente hasta el baño y abrir finalmente la ducha, algo tan desconcertante como horroroso hizo desaparecer el cansancio de golpe. Al quitarse aquellos guantes con los que había combatido la suciedad, Mitzi se percató de que tenían una abertura en las palmas, por donde aquella mezcla infecta de grasa y asquerosidad había entrado y se había adherido en sus manos. Volvió a sentir ganas de vomitar. Ahora la suciedad había saltado del electrodoméstico hasta su piel, como si se tratara de una especie de plaga, una enfermedad infecciosa y la manifestación de esa mancha que contaminaban sus enrojecidas palmas fuera uno de los primeros síntomas del padecimiento que la llevaría a su tumba, tanto a ella como al resto de su familia. No iba a soportarlo. Mitzi cerró la puerta del baño con un estruendoso golpe
y se aisló definitivamente en una celda de mosaicos blancos y porcelana. El vapor del agua caliente no tardó en llenar toda la habitación, elevando la temperatura de todo el lugar y otorgándole un aura que era a partes iguales fantasmal y tranquilizante. Pues Mitzi sabía que el calor era capaz de acabar con cualquier virus o bacteria, si la temperatura era la suficiente. La llave del agua caliente estaba abierta hasta el máximo. El agua impactaba contra la porcelana con un sonido atronador y una pequeña bombilla se encargaba de inundar la habitación con luz blanca. Mitzi tomó una de las toallas, la dobló en 2, luego en 4 y la colocó al pie de la puerta, obstruyendo de esa manera la salida del vapor y la de los gérmenes que la invadían. Un hogar limpio es un hogar feliz. Apartó el vapor de su vista con un leve movimiento de la mano infectada y comenzó a desvestirse tan rápido como el dolor de sus músculos se lo permitieron. Las prendas que rozaron su piel mientras se la retiraban de pronto le parecieron inmundas y asquerosas. Ya había sido contaminadas por la sustancia que antes la había atormentado en la cocina, y no iba a arriesgar la salud de sus hijos, comprometiendo su integridad como la primera vez. Aquella vez se enfermaron a causa de su desagradable abuela, que había insistido en conocerlos, aun y cuando estaban recién salidos del hospital. Tenían las defensas bajas, apenas habían llegado al mundo, no tenían anticuerpos, y esa mujer había insistido en cargarlos, respirando su sucio aliento sobre sus pequeños rostros. Ella los había enfermado, los había puesto en peligro, y Mitzi no había podido hacer nada en absoluto a causa de su delicado estado tras el parto. Pero ahora era diferente. Ningún germen o enfermedad se interpondría entre ella y la seguridad de sus hijos. Estaba desnuda, dejando que el vapor acariciara su piel con sus dedos alargados y blancuzcos, que parecían invitarla a entrar al agua de una vez, ofreciéndole un alivio tan seductor como necesario. Mitzi miró detenidamente aquella sucia costra sobre su piel y se apresuró a entrar en la ducha. Un hogar limpio es un hogar feliz. El agua cayó sobre ella como una lluvia limpiadora. La elevada temperatura la hizo retroceder un par de veces, pero al final pudo controlarse y seguir adelante, entregándose por completo al calor hirviente que habría de sanarla. Su piel, ya de por sí en carne viva, no tardó en enrojecerse, y su cansancio pareció volverse más pesado una vez que el calor la invadió por completo. Pero no debía distraerse, pues aún debía atender el asunto de más alta importancia de toda su extensiva labor de limpieza. Una casa sucia era una cosa, pero ella no podía estar sucia de ninguna forma. No podía, no debía. Mitzi tomó una esponja, una barra de jabón recién salida del empaque, y comenzó a atacar aquella mancha. El agua le caía sobre la espalda, incansable, dolorosa, tan caliente que incluso parecía una lluvia de balas y aceite caliente, lo que le terminaba por ocasionar una serie de espasmos como respuesta, pues aunque ella deseaba que la mancha saliera de cualquier forma posible, ya no era solo la fatiga muscular, sino también la sensación de estar tomando una ducha de acero infundido, sino también la sensación de estar tomando una ducha de acero fundido. La piel de su espalda ya estaba en rojo vivo. Su cuero cabelludo, a pesar de la protección que le otorgaba aquella melena teñida, terminó por arder de la misma forma que el resto del cuerpo, del cual comenzaron a brotar ampollas y demás signos de irritación a causa del agua. No obstante, la mancha de su mano continuaba imperturbable, adherida a la piel como una sanguijuela,
un parásito como todos aquellos otros a los que Mitzi tanto detestaba y buscaba ahuyentar mediante sus exhaustivas jornadas de limpieza. Arañas, ratas, hormigas, cucarachas, todas estaban aguardando la más mínima señal de suciedad para invadir su casa, atacarla a ella y atacar a su familia. Todos se alimentaban de los restos, los desechos de comida o de sus consecuencias, como lo era aquel montón de grasa sobre la estufa. Pero la grasa ya no estaba. El cuerpo de Mitzi había pasado de un tono rosáceo a uno escarlata, mientras las nubes de vapor continuaban alzándose y la lluvia hirviente descendía sobre aquella mujer cuyas manos ya se hallaban en carne viva. Pues la combinación entre los continuos esfuerzos y la temperatura del agua lograron que una capa de la piel comenzara a desprenderse. Un hogar limpio es un hogar feliz. Se repetía incansable mientras doblegaba sus esfuerzos por erradicar aquellas asquerosas manchas sobre su piel. Ese era su último pendiente. Era lo último que quedaba por limpiar. Un hogar limpio es un hogar feliz. No importaba el ardor, la irritación, la descamación de sus palmas, cuya cubierta epidérmica comenzó a desprenderse en pequeñas cantidades como una pequeña lluvia blanquecina. Mitzi tensó la mandíbula. La chica no se dio por vencida. Estaba tan cerca. Un hogar limpio es un hogar feliz. Sus pupilas se dilataron. Muy cerca. Un hogar limpio es un hogar feliz. Sus músculos ardían por el esfuerzo y sus huesos parecían partirse a causa de los crujidos que desprendían. Tan cerca. Un hogar limpio es un hogar feliz. Una sonrisa se formó en el rostro de la mujer y de pronto las costras se desprendieron. Y después llegó la sangre. Mitzi observó atónita cómo el líquido rojo manaba de sus palmas, de sus manos, que permanecían abiertas bajo la hirviente lluvia limpiadora de la lucha, enrojeciendo sus palmas y provocándole una sensación de ardor y escozor tan intensa que le hacía desear arrancarse la piel. Los ojos de aquella mujer se abrieron de par en par, mientras inútilmente buscaba cubrir las heridas que ahora parecían observarla, juzgarla, como un par de cuencas vacías en sus manos que permanecía como testimonio de su sobreexigencia en cuanto a la limpieza. Pero ella lo había hecho por su bienestar, por el bienestar de su hogar, por el bienestar de sus hijos. Su vista se nubló tanto como el propio baño en el que se encontraba, y sus lágrimas se prendieron entre la lluvia de la regadera, que no hicieron otra cosa más que aumentar cuando Mitzi observó que algo parecido a una enorme espina comenzaba a salir por el agujero de su mano, retorciéndose desde su interior, reptando poco a poco para llegar al mundo exterior y trayendo consigo una especie de silbido penetrante acompañado de más y más sangre. Mitzi trató de aferrarse a los mosaicos para no desfallecer, pero solo terminó dejando una huella sangrienta sobre la cerámica blanca. Eso no podía estar bien, eso no podía estar pasando. Su corazón amenazaba con salirse de su pecho desnudo y lleno de ampollas. De pronto, sintió como el vapor no la dejaba respirar, así como tampoco le permitía ver bien a su alrededor, razón por la cual, en un apresurado intento por abandonar la habitación, terminó por enredarse la cortina de baño y golpearse la cabeza contra la puerta, dejando tras ella otra huella sanguinolienta. El sonido del impacto fue sofocado por la ducha y el incesante sonido silbante que parecía provenir de su propia carne abierta. Tardó unos segundos en percatarse de que estaba en el suelo, con la cortina cubriendo su cuerpo desnudo y mojado, cuyas piernas ahora yacían quebradas e inútiles a causa de la caída,
con una parte de su fémur atravesando la piel como si se tratara de un cuchillo blanco, abriendo la carne, y por el cual corrían pequeños ríos de sangre que posteriormente avanzaba hasta juntarse en el gran caudal que se estaba formando bajo el cuerpo de Mitzi. Mientras que la otra pierna, a pesar de también estar rota, no mostraba perforaciones en la piel, sino que comenzó a amoratarse desde el muslo hasta la pantorrilla, bajo la cual ahora se encontraba un tobillo quebrado e inservible. El llanto pasó del dolor a la desesperación cuando notó las mismas espinas saliendo de la herida de la pierna, así como su incapacidad para ponerse de pie o abrir la puerta. Las lágrimas le quemaban las mejillas y el vapor parecía cocinarle los pulmones poco a poco. Las lágrimas le quemaban las mejillas y el vapor parecía cocinarle los pulmones poco a poco, sofocándola. El silbido se tornaba cada vez más fuerte, eclipsando el sonido del agua y el de sus gritos que llamaban a Leo, a sus hijos, a quien fuera que le pudiera ayudar. Pero aquellas púas ennegrecidas por la sangre seguían abriéndose paso por su cuerpo, rompiendo huesos y desgarrando los músculos, y ocasionando que Mitzi se retorciera del dolor sobre el suelo, revolviéndose encima de la charca de sangre y pintando todo su cuerpo de rojo, a la par que su garganta se desgarraba en llantos de auxilio. Mitzi escuchó un sonido similar al de madera cuando se quiebra, y cuando bajó la mirada se encontró con sus piernas totalmente retorcidas y deformes, mientras unas largas estacas parecían terminar de romperlas, como si se tratara del cascarón de un huevo o de un enorme capullo hecho de carne que ahora yacían inertes sobre la losa, a la par que ella sentía como un intenso hormigueo trepaba desde debajo de su cintura, recorriendo sus huesos, aferrándose a ellos y quebrándolos en una interminable agonía silbante. Era como sentir cientos de aquellas asquerosas alimañas debajo de la piel, abriéndose paso por todo su cuerpo, destrozándolo con cada una de sus diminutas y repugnantes patas, ansiosas de abrir aquel capullo que los contenía para llegar hasta el exterior. Quiso gritar, pero las palabras se le ahogaron en una garganta que solo expulsaba sangre. Estaba temblando, pero no era a causa del miedo. Su cuerpo se sacudía violentamente, agitándose de un lado a otro mientras escuchaba la piel reventarse y los huesos crujir. Mitzi clavó sus uñas en las palmas de sus manos y escuchó como el agua continuaba cayendo detrás suyo. Ya no podía hablar, pero no podía dejar de sentir. Aquellos nuevos apéndices tan negros como el carbón y tan delgados como agujas finalmente emergieron por completo, dejando tras ellos las piernas de Mitzi, cortando su piel como si se tratara de tela, subiendo por su espalda baja y continuando por su espina, que se partió en dos, mientras un par de alas teñidas por la sangre salían de su crisálida, rasgando los músculos de su espalda y separando sus costillas como si se tratara de cartón y papel. Las alas eran translúcidas, apenas rosáceas a causa de la sangre y los trozos de carne que de ellas colgaban, pendiendo tan solo de unos hilos rojizos y punzantes que emulaban a largos dedos aferrándose a ellas. El vapor se disipó brevemente cuando las alas se batieron en un último esfuerzo por liberarse de aquella jaula de carne, levantando una brisa que le provocó escalofríos a la mujer de la que se desprendían. Mitzi tenía la cabeza sobre una charca de su propia sangre, con aquellos grandes ojos cafés mirando la nada, pero todavía sin los sentidos adormecidos. Sintió el sabor de la sangre en los labios, escuchó el agua cayendo en la parte de la ducha y sintió cómo sus brazos se retorcían en violentos espasmos hasta quebrarse, rompiendo sus muñecas, seccionando sus antebrazos, pulverizando sus codos y separando sus hombros de sus clavículas.
sin dejar nada más que 2 aberturas por las que salieron otro par de finos apéndices oscuros que se doblaron hacia adentro y finalmente se aferraron a su rostro. Los labios de la mujer se movieron sin emitir sonido alguno. Y entonces aquellos apéndices terminaron el trabajo. Fue mediante dichas extremidades afiladas y endurecidas que el rostro de Mitzi fue mutilado, con la carne desprendida de los huesos en torpes y agónicos movimientos que parecieron durar horas. Los labios y los ojos fueron arrancados primero, después los pómulos y finalmente el cabello, de cuyos filamentos teñidos en rojo todavía pendía una fina capa de piel delgada y casi traslúcida, dejando un gran agujero en el cráneo, el cual terminó por ser aprovechado para retirar el rostro completamente. La máscara de piel impactó en el suelo con un ruido húmedo, dándole la apariencia de una isla de carne y tejido sobre un mar de sangre que se extendía hasta el horizonte. Ya no había gritos, ya no había dolor. Y ahora todo estaba sucio.